Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, hoy en Opinión Meridiana recibimos la visita de Elías Jagua, vicepresidente ejecutivo de la República. Bienvenido a Venevisión, como siempre. Gracias, Eduardo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, interesado en conocer distintos análisis sobre el acontecer nacional, que es igualmente de interés para todo el país. La memoria y cuenta del presidente Chávez el pasado viernes ante la Asamblea Nacional. Distintas interpretaciones. ¿Cuál es el balance concreto de su parte? Bueno, mira, en primer lugar, más allá del balance económico, social, administrativo que el presidente dio y que efectivamente toca después a cada ministro y ministra ante la Asamblea Nacional detallar, porque son inmensos las cantidades y la profundidad de los logros que año a año ha venido alcanzando la Revolución Bolivariana, como también son inmensos los problemas que aún faltan por resolver y aquellos que, aun cuando hay políticas para resolverlos, son de una complejidad que amerita tiempo para ello. Pero en todo caso, el primer elemento que hay que resaltar del discurso del presidente ante la Asamblea y ante el país es el llamado nuevamente a la política, ¿no? El reconocimiento, el llamado a reconocernos en nuestros logros y en nuestros errores, tanto la oposición como el gobierno, a reconocer nuestras victorias y nuestras derrotas. El presidente expresó y hizo un recuento de las veces que nosotros nos ha tocado reconocer derrotas y lo hemos hecho, y las veces que no nos han reconocido importantes victorias que ha obtenido la revolución y el presidente, como fue el caso del 2004. Dice pasar esa página, respetar los resultados y reconocer todos al árbitro que es el que administra el juego electoral en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, el resaltar como un logro muy importante en estos 13 años, fundamental para el logro, para el desarrollo de otros logros, la independencia nacional. Un gobierno, un país, un Estado que hoy tiene el control de su ingreso nacional petrolero y de la mayoría del ingreso nacional, que tiene decisión soberana sobre su política internacional y sobre su política interna, son elementos fundamentales que nos permiten avanzar en áreas como lo social, como lo económico, como lo productivo, sin las ataduras que antes teníamos a las transnacionales que nos imponían criterios económicos y políticos, ¿no? Y finalmente, aferrarnos a la paz. Creo que allí estuvo un elemento central del discurso del presidente cuando hace un llamado, en primer lugar, a reconocernos, a no volver a repetir las etapas del año 2001, 2002 y a trabajar fundamentalmente por garantizar uno de los bienes más preciados de nuestra patria, que lo ha conseguido el pueblo venezolano a fuerza de pulso, de madurez, que es la paz política, la construcción hacia la paz social, pero fundamentalmente garantizar que no habrá atajos, que no habrá caminos y que nuestro país podrá seguir transitando un esquema de profundización de la democracia en paz. Estamos en un año electoral. Toda exposición, todo debate cobra una importancia particular en el camino hacia octubre y otros escenarios donde usted, por cierto, también tiene aspiraciones en el caso mirandino. Pero concretamente, en el cortísimo plazo que nos llevará al mes de octubre, ¿qué siente usted como parte de alta responsabilidad del equipo de gobierno del presidente Chávez en cuanto a logros económicos y sociales que vayan más allá de esta discusión y se tengan que reconocer? Mira, en primer lugar, lo que el presidente expresó el año pasado, nosotros veníamos de una recesión económica, producto, entre otras cosas, del impacto que significó la reducción de los precios petroleros como consecuencia de la crisis global del capitalismo. Y este año hemos recuperado la senda del crecimiento en un 4,2% del Producto Interno Bruto, que hay que brevemente explicar. El Producto Interno Bruto es la expresión del crecimiento de los sectores económicos, es decir, creció la construcción y bueno, tiene su expresión en la Gran Misión Vivienda Venezuela, 143.000 viviendas. Eso es una reactivación del aparato económico. Creció el sector manufacturero, o sea, es decir, la industria pequeña, ligera. Creció el sector petrolero, que es nuestra primera fuente, y hubo una recuperación de los precios del petróleo. Todos esos son indicadores positivos de una economía que además generó uno de los desempleos más bajos en las últimas décadas. Para noviembre llegamos a 6% de desempleo, es decir, menos de 1 millón de desempleados, alcanzamos una cifra histórica frente a los niveles que había hace apenas 13 años, 16% de desempleo.
Allí están parte importante de los logros económicos, es decir, más construcción de viviendas para la gente, más alimentos para la gente, más empleos para la gente, que se refleja en una cifra científica, económica, que es el Producto Interno Bruto, que se ubicó en un 4,2% después de casi 2 años de una recesión, fundamentalmente producto del impacto de la crisis económica del capitalismo. ¿Eso qué nos permite? Recursos para, permíteme que aquí sí voy a requerir algunos elementos, para lo social, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se incrementó en 22,6% la inversión pública, lo que los neoliberales llaman populismo, que para nosotros es inversión social para la vida de la gente. Se incrementó, en el año 2010 fue de 160.000 millones de bolívares, en el año 2011 fue de 206.000 millones de bolívares. Este es el resultado del crecimiento económico. Ya el crecimiento económico no solo va para la acumulación de una élite, sino para una distribución justa en función del vivir bien de nuestro pueblo. Igualmente logramos mantener y disminuir, mantener el empleo, incrementarlo, como te dije, una tasa histórica del 6% que implica 841.000 personas que entraron al sistema de trabajo. Durante el año pasado también hubo una política acertada de incrementos salariales. Recordemos, se incrementó 30% a más de 70.000 médicos, se incrementó 58% al magisterio en la firma del contrato colectivo a más de 500.000 educadores y educadoras. Se incrementó el salario a la Administración Pública Nacional, a los funcionarios de carrera, entre un 25 y un 35%, la llamada escala salarial, donde entran en gremios importantes como los enfermeros, las enfermeras. Se incrementó el salario mínimo nacional en 25%. Todos esos incrementos, ¿sabes cuánto significó? Entre otros, el Metro de Caracas y otras empresas más pequeñas. 22.000 millones de bolívares que invirtió el gobierno del presidente Chávez para incrementar el poder adquisitivo de los más importantes gremios de trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Igualmente en el sector salud es necesario destacar el avance que se ha obtenido en la construcción de un conjunto de hospitales nuevos, CDI, CACS. El año pasado inauguramos, por ejemplo, 113 nuevas obras, maternidades, centros de misión sonrisa, centros de rehabilitación integral, centros de radioterapia, 45 remodelaciones, retomamos errores que se cometieron en la remodelación de los viejos hospitales. El año pasado lo reactivamos y logramos terminar 45 remodelaciones de los antiguos hospitales que requieren una modernización. Esto tiene como resultado que incrementamos el año pasado, pasamos de 21.850 camas hospitalarias a 26.452 camas hospitalarias. Es decir, un crecimiento del 21% en las camas, en la capacidad de hospitalización para nuestro pueblo. Además de un conjunto de políticas, porque además la salud no solo se mide en términos de cuántos enfermos se pueden atender, sino precisamente cuánta gente deja de estar enfermo. Y continuamos las políticas de abastecimiento de alimentos subsidiados a nuestro pueblo. Casi 5.000 millones de bolívares fue el subsidio a la red Melcar, entre otros importantes subsidios que hay que destacar. Subsidio el metro de Caracas, si no fuese subsidiado en 2.000 millones de bolívares por el gobierno bolivariano, costaría el ticket del metro de Caracas 5 bolívares y no el 1,5, ¿no?, que cuesta en este momento. Y eso solo es posible porque hay una revolución socialista. El neoliberalismo planteó el desmontaje y lo hizo de los principales subsidios. El agua potable está subsidiada en nuestro país. La electricidad tiene un subsidio de 16.000 millones de bolívares. Una familia promedio que consume 500 kilovatios paga 33, 40 bolívares. Si no existiese ese subsidio, tendría que pagar 500 bolívares. Estoy hablando de los bolívares fuertes, sin duda alguna. Bueno, algunas pinceladas de lo que significó el año pasado el esfuerzo social producto del crecimiento económico, y que solo es posible esa dirección hacia lo social, esa importante inversión hacia lo social que en los 13 años de revolución ha implicado la suma de 400.000 millones de dólares destinados a salud, a educación, a vivienda, a alimentación de nuestro pueblo, hubiesen sido antes simplemente dirigidos fundamentalmente a la acumulación de capital de las élites monopólicas que dirigían la economía y la política en nuestro país. Vicepresidente, también con un altísimo contenido social que tiene que ver no solamente con la calidad de vida, sino concretamente con la vida
este anuncio de la misión seguridad, que lo coloca usted en otra gran responsabilidad. Bueno, prácticamente 13 años de gobierno. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿cuál puede ser el viraje o la manera distinta de asumir este asunto sobre el cual se viene trabajando? Mira, en primer lugar, hay que decirlo con mucha firmeza, ¿no? Porque ahí la conseja o la tesis, especialmente de los precandidatos que andan en campaña, de que el gobierno del presidente Chávez es indolente frente al problema de la seguridad y de la alta tasa de homicidios que existe en el país. En primer lugar, nosotros reconocemos el problema. El presidente lo ha reconocido en varias oportunidades, pero no solo nos quedamos en reconocerlo, sino que tenemos políticas concretas. Nosotros estamos desarrollando y aplicando y desplegando un nuevo modelo policial, que es un elemento fundamental de la lucha contra la delincuencia y específicamente para preservar la vida de los venezolanos y venezolanas. Nosotros hemos incrementado la acción de privar de libertad y someter a la justicia, como yo lo decía, y no es un hecho como para regocijarse, ¿no? Tener a 50.000 venezolanos privados de libertad, pero en los 13 años de revolución se incrementó en 100% el número de privados de libertad, lo que demuestra que ha habido un ejercicio de la autoridad. No es que nosotros somos indolentes o permisivos con la delincuencia. Y además de eso, toda esta carga social significa precisamente un impacto para quitar argumentos respecto a las condiciones materiales que pueda tener alguien para delinquir. Que todo nuestro pueblo tenga derecho por la vía del trabajo y por la vía del crear las condiciones de oportunidades para todos, de igualdad de oportunidades para todos, y de condiciones, más que de oportunidades, de condiciones para todos, que nadie pueda apelar al expediente de la pobreza para poder efectivamente incursionar en el AMPA. Pero además de eso, bueno, el elemento cultural, el realzar nuestros valores, la moral pública, la moral nacional. Entonces hay un conjunto de políticas que se han venido engranando, sin duda alguna, que los resultados en materia de la vida humana siempre van a ser impactantes por un lado y dolorosos por otro. Una sola persona que sea asesinada por la delincuencia siempre va a ser un motivo de preocupación y de dolor, y sobre todo del gobierno. Ahora, ¿de qué se trata la gran misión, como la propuso el presidente? De integrar, afinar todo ese conjunto de políticas que se han desarrollado y sobre todo involucrar, que quizás ha sido la parte donde tenemos que rectificar y avanzar, aunque sí lo hicimos cuando se conformó el nuevo modelo policial, que es la inclusión de todos los sectores, a participar, a exponer. ¿Más amplitud? Más amplitud. Eso se hizo con el nuevo modelo de Policía Nacional y fíjate que los resultados que tenemos. Ahora, hay que avanzar en otros elementos importantes, como te decía, el desarme, que ya hay una política, hay una comisión de desarme, la reforma del sistema de justicia, la lucha contra la impunidad, que es fundamental. Eso requiere el esfuerzo de los más amplios sectores académicos y sociales para aportar ideas de cómo lograr un sistema de justicia que nos permita la celeridad, la oportunidad en el castigo del delito y también la igualdad, ¿no? Que no se siga cargando simplemente por el hecho de tener rostro social de delincuente, es decir, de pobre, de afrodescendiente, la justicia sobre esto. De manera que allí están como los elementos que el presidente nos ha orientado a aglutinar y sobre todo convocar a todos los que son corresponsables, porque el gobierno es responsable, pero hay corresponsabilidad en materia de aplicación de la prevención contra el delito. Gobernaciones y alcaldías tienen un importante número de policías. De hecho, en este momento, el que menos tiene policías es el gobierno nacional, porque la Policía Nacional está apenas empezando, pero el grueso de los policías lo tienen las gobernaciones y en menor grado las alcaldías. Entonces, hay que trabajar conjuntamente con ellos, equiparlos, dotarlos, formarlos en la nueva doctrina policial para que efectivamente tengamos elementos sobre el delito. Y el otro elemento es el cultural. Y ahí sí todos tenemos un papel que jugar fundamentalmente, la familia, pero los grandes medios de comunicación social también. Y cuando nosotros decimos y señalamos esto, muchas veces se dice que es que queremos escurrir la responsabilidad. No, no la escurrimos, la asumimos. Nuestra responsabilidad de tener mejores y cada día más equipadas policías, nuestra responsabilidad como Estado, ya no solo como gobierno, de un sistema judicial que sea oportuno, que tenga celeridad en el castigo y también en quien es inocente no esté en la cárcel.
la reforma del régimen penitenciario. Todas esas son nuestras responsabilidades, pero hay un elemento fundamental que es la carga cultural, los valores que se le quieren inyectar a la sociedad. Y yo creo que nuestro gobierno ha hecho un gran esfuerzo por resaltar los valores de la vida, de la moral nacional, de la patria, de lo bueno, del deporte, de la cultura, el sistema de orquesta sinfónica, la promoción de nuestros deportistas que cada día brillan más. Ayer Daniela Lardial se convirtió en tercera en el campeonato mundial, pero nuestros muchachos brillan y destacan. Ese es el referente que nosotros queremos para la juventud. Que un muchacho no me diga, como en la investigación que estamos haciendo y que yo he participado, bueno, como sociólogo, para rendirle informe al presidente. No, es que para mí tener un arma es ser importante y ser poderoso como es usted, vicepresidente. Entonces no se trata de eso. Ser importante en la sociedad es ser útil, ser valioso, representar a nuestro país en lo alto. Ahora, en eso requerimos el apoyo de los medios de comunicación. No más narconovelas, no más estimulación al consumo banal, no más banalización del valor de la vida, y no solo de la vida de estar vivo o estar muerto, sino de la dignidad de la vida. Y allí juega un papel fundamental el aparato cultural mediático de nuestro país. Vicepresidente, amigos televidentes, vamos a una pausa. Regresaremos con más análisis del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua, bueno, también aspirante desde ya a ser gobernador de Miranda. De eso también estaremos tocando el tema al regresar. Sigan allí.